periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, un destacado líder respetado de nuestro Partido Revolucionario Moderno, director general de Aduanas y Puertos, un colaborador eficiente de nuestro presidente Luis Abinader. Yayo, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer cómo va a impactar esta reforma fiscal en la aduana del país. Bueno, Guillermo, estos proyectos de modernización fiscal y de todo el conjunto de reformas que el presidente Luis Abinader ha venido promoviendo, en escasas horas tendremos una constitución de la República renovada, donde por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, un presidente se limita el poder de una manera tajante. Así es. Y se limita el poder en varios aspectos, haciendo reformas importantes a la manera de reelegirse que puede tener un presidente de la República, prohibiendo un tercer mandato con un candado, una cláusula petra, como llaman los constitucionalistas, a las cláusulas inamovibles de las constituciones, con modificaciones al Consejo Nacional de la Magistratura y demás. Yo creo que ese es el preludio de presentarle a la sociedad dominicana una calidad, una presentación de credenciales importante. A ninguno le puede parecer, don Guillermo, que hablar de una reforma tributaria que tiene que ver con impuestos, con gastos, es agradable. El drama de la familia dominicana, el drama de la gran desigualdad que nuestro país arrastra por décadas y siglos, no es un tema que puede abordarse con ligereza. Por eso es que el presidente de la República y su equipo económico, entendiendo lo complejo, lo difícil de una situación como esta, lo primero que hacen es decir, esto no es para beneficio propio. Así es. Pero además de la reforma constitucional, también otro hito innovador, diferente, que es la eliminación de 10 instituciones públicas y de 3 ministerios, fusionándolos. ¿Para qué? Para que la gente entienda que respetamos el dinero de la gente, que respetamos en lo que se usa el dinero de la gente. Entonces vamos a tratar de gastar menos, pero también necesitamos una serie de soluciones puntuales. Por ejemplo, don Guillermo, el promedio de un dominicano o dominicana movilizarse en el Gran Santo Domingo es de 90 minutos para el traslado a sus trabajos. Eso quiere decir que 1 hora y media usted se la pasa en un tapón. Prácticamente el 25% de su tiempo de inversión laboral, usted se la pasa en un tapón. Eso es verdad. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos invertir en trenes, invertir en teleféricos, invertir en transporte masivo, si no tenemos una fuente de recursos fresca? Y por más desagradables que nos sea a todos, la realidad es que de la única manera que las sociedades pueden funcionar es o cogiendo prestado o yendo a la sociedad por contribuciones puntuales. Pero la tercera cosa que nadie nunca había hecho, todas las reformas fiscales desde la muerte de Trujillo para acá implicaban gravar el consumo de manera masiva, el consumo indiscriminado. Eso quiere decir que el dominicano que más dinero tiene paga el mismo impuesto que el dominicano que menos dinero tiene. Entonces eso no es justo, eso no es equitativo. Entonces por eso, por primera vez, nosotros hemos examinado todos los incentivos que se producen para los grandes capitanes de empresa y para los grandes sectores comerciales, para tratar de lograr un nivel equitativo o un nivel justo en la administración tributaria. Y ya hay sectores que durante décadas han tenido una oportunidad para fortalecerse, para crecer, que nos han convertido en líderes regionales, que ahora pueden ya volar con un oxígeno propio, sin el impulso de las alas del Estado. Yayo, pero la evasión, esa evasión que ha existido en las aduanas del país, esa evasión de impuestos con la Dirección General de Impuestos Internos, ¿ahora qué va a pasar? Don Guillermo, en estos últimos 4 años, todas las estadísticas en cuanto a la informalidad de la economía
nosotros primero hemos sido transparentes y segundo, hemos tomado medidas que no se habían tomado nunca antes. Por ejemplo, por primera vez en este cuatrenio, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas han integrado sus sistemas y han hecho fiscalizaciones conjuntas, inclusive sometimientos judiciales conjuntos, inclusive inspecciones conjuntas para disuadir la práctica de la informalidad. Es cierto que cualquier tipo de evasión o de elusión fiscal representa un acto muy degradante de las finanzas públicas y por eso es una prioridad del Estado Dominicano, del gobierno del presidente Abinader, de nosotros como administradores de la institución que maneja el 25% de los ingresos del Estado, de atacarlo en todas las formas posibles. Por esa razón, hoy tenemos unos equipos de última generación, rayos X, que revisan más del 90% de la carga que entra y sale del país para poder mejor contarla. Cuando llegamos al poder, ¿cuánto era? El 40%, del 40 al 90%. Tenemos más tecnología en nuestros puertos y aeropuertos. Tenemos el funcionamiento de la inteligencia artificial por primera vez. Hemos reducido el tiempo de revisión de las mercancías de 9 días a 2 días, porque lo hemos hecho de manera mucho más efectiva. Hay muchas oportunidades de mejora. Uno nunca puede pretender decir que tiene toda la razón y decir de que las tienes todas consigo. Esto es un esfuerzo que le estamos presentando credenciales a la sociedad dominicana, que queremos ahora dialogar, que queremos ahora construir más soluciones y que si en algunos aspectos tenemos que revisarlos, que apuntarlos, inclusive que corregirlos, el gobierno de Luis Abinader ha demostrado que tiene la humildad para ser firme y para desandar cualquier situación que tenga que hacerse. Ahora, lo más importante de todo esto, don Guillermo, es que la sociedad dominicana tiene que entender que con un crecimiento económico de alrededor de un 4% durante 25 o 30 años y una macroeconomía que ha funcionado, tendremos que admitir de una manera sostenible en estos últimos 40 años, todavía tenemos una realidad dominicana donde persisten grandes bolsones de pobreza, donde persisten grandes bolsones de desigualdad. Entonces, lo que hemos estado haciendo requiere un impulso, requiere reformas, requiere innovación. Y eso es lo que está tratando de hacer Luis Abinader. Y yo estoy convencido de que la sociedad dominicana lo respaldará en este esfuerzo, como lo ha respaldado anteriormente. Hablamos constantemente del grave problema que tenemos con la hermana República de Haití y la emigración descontrolada que ha sufrido este país por décadas, que por primera vez en estos 4 años es que ha habido un gobierno que ha hecho una inversión sincera en la frontera. Por primera vez hemos comprado helicópteros de última generación. Por primera vez hemos comenzado la construcción de un muro fronterizo. Por primera vez hemos asistido y subido la calidad de vida de nuestros militares y de nuestros policías. Pero no es verdad que vamos a poder enfrentar una pobreza extrema, descontrolada, un caos social como el que se vive, como el que viven nuestros vecinos, si no tenemos una milicia robusta, si no tenemos una policía organizada, que tenga los recursos que necesita para acudir en su gente. Entonces eso también es una parte importante para esto que vamos a hacer. El problema eléctrico. Todos los años nosotros perdemos millones y millones de dólares en que la transmisión eléctrica no es efectiva, en que la distribución eléctrica no se cobra. Y eso es por la falta de inversión en el sector eléctrico. Y esta propuesta contempla 18 mil millones de pesos para inversión en el sector eléctrico que nos van a dar una energía eléctrica más barata y más sostenible. Todo esto apunta a una República Dominicana con la que podemos soñar, vivir en paz y vivir en prosperidad. Pero lamentablemente, como decía mi abuela, si tú quieres moño bonito, tienes que aguantar jalones. Tu gestión al frente de la Dirección General de Aduanas en estos más de 4 años tiene resultados que se pueden tocar. Ahora vemos en el puerto multimodal Caucedo cómo la aduana participa con las demás autoridades para contrarrestar lo que era una norma, contrabando, droga, armas, de todo. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, si usted verifica las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken cuando estuvo aquí en el Palacio Nacional con el presidente de la República,
uno de los reconocimientos que se le hizo a la República Dominicana fue que nosotros hemos incrementado en más de un 100% los hallazgos en estupefacientes y ilegalidad. Eso, primero que nada, es un crédito de los organismos de seguridad del Estado, como es el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el contraalmirante Ulloa, que ha hecho un gran trabajo. Y eso ha sido coordinado con la tecnología que hemos instalado en la Dirección General de Aduanas, y eso ha dado un resultado exponencial, tanto así que los Estados Unidos convocan una fuerza conjunta donde incluyen países tan importantes como la Unión Europea en Bruselas, y pone a la República Dominicana a trabajar y a coordinar ese comité como un reconocimiento a lo que nosotros hemos hecho, instalando máquinas de última generación para la inspección de los furgones y de las mercancías que entran al país. Todo esto es parte de la misma agenda de reformas que ha instaurado Luis Abinader, y yo creo que sí, tendremos que corregir cosas, tendremos que ser humildes. Nunca desde el gobierno se puede pensar que tenemos toda la razón. Hay que ser humildes, hay que ser pausados y hay que avanzar en este propósito de seguir transformando la República Dominicana. Yayo, tú eres uno de nuestros líderes más importantes también en nuestro Partido Revolucionario Moderno, dentro de este nuevo liderazgo. ¿Cuál debe ser el papel de nuestro partido al lado de todas estas reformas que nuestro presidente y líder Luis Abinader, como presidente de la República, está llevando a cabo? Por casualidad, don Guillermo, yo estuve este pasado viernes reunido con una parte de las estructuras de nuestra organización política en la capital, para tratar de explicarles y tratar de hablar de estas modernizaciones que está proponiendo Luis Abinader. Los sustentos de los gobiernos siempre son los grupos políticos que los soportan. O sea, en los países democráticos se llega al poder por esfuerzos colectivos que hacen miles o millones de ciudadanos, dependiendo del país del que se trate. Cuando esos gobiernos proponen reformas, tienen dificultades, atraviesan situaciones, lo normal es que el centro del soporte se convierta en un valladar, en una frontera, en una defensa, puesto que a veces la aplicación de una medicina puede generar anticuerpos, puede generar dificultades. Eso es verdad. Entonces, en medio de eso, hay que tener una fuerza política coherente, unificada, sosegada, humilde, prudente. Y eso era lo que yo trataba de conversar con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Vivimos momentos de mucha prudencia, de mucha excitación, donde hay que tener un profundo sentido del servicio y un profundo sentido del compromiso. Y hay que tratar de actuar con madurez frente a situaciones que son muy, que tocan la fibra de todas las familias dominicanas. Eso es verdad. Y eso es algo que no podemos perder de vista, y por eso yo creo que esta organización política que se fundó en las escalinatas de un tribunal, que tuvimos que enfrentar 20 años de desgobierno. Usted que estuvo ahí, don Guillermo, yo no tengo que contarle todas las presiones, todos los sinsabores, todas las desconsideraciones que se tuvieron que vivir para la formación del Partido Revolucionario Moderno y para luego unificar alrededor de Luis Abinader todas las fuerzas vivas de un país que pedía a grito en pecho, pedía cambio, pedía... Entonces, todo eso, don Guillermo, es lo que hoy tenemos que organizarnos para defender. Pero tú has estado pidiéndole precisamente a nuestras compañeras y compañeros en todo el país que tenemos que defender precisamente estas reformas, porque no es porque el presidente quiere reelegirse, es un presidente que trabaja para el país, no trabaja para él, para el egoísmo político de lo que ha sido la tradición de la política dominicana. ¿Qué tú dirías? Es importante comprender que Luis Abinader ha sido un gran reformador y ha sido una persona que está cambiando la manera de hacer política. Aquí lo que se había implantado después de la muerte de Trujillo, con una que otra honrosa excepción, era la continuidad en el Estado, el caudillismo.
aquella frase famosa de Luis XIV, l'état c'est moi, o sea, o yo que entre el mar. Y Luis ha producido una serie de reformas donde inclusive se quita el poder, se quita el control de situaciones. Y eso es un hito que habrá satisfacciones e insatisfacciones, pero que al final del día es un esfuerzo democrático, es un esfuerzo libertario. Abriendo liderazgo político que en cualquier partido político, la renovación, garantizar la renovación en todos los partidos, comenzando por nosotros. Es correcto. De esa manera se prepara un ciclo histórico de renovación. Porque frente a esta nueva introducción de la Constitución de la República, de la cláusula Petra, que prohíbe cualquier intento reeleccionista para un tercer mandato, evidentemente que eso va a recortar, como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde cada 8 años, por obligación, se produce un recambio generacional al frente de las principales candidaturas en ese país. Y yo creo que ese es un modelo que ha dado resultados. Por ejemplo, ha dado resultados en México, donde tienen un periodo presidencial mucho más largo, tienen un periodo presidencial de 6 años, pero es una vez y nunca más. Y así la tienen en otras sociedades, puesto que lo importante es entender que en la tierra no hay seres perfectos, no hay seres indispensables, no hay seres que todo lo saben. Entonces hay que siempre producir en el reflujo, en el cambio, en el intercambio de ideas. Las sociedades van pariendo los liderazgos que necesitan en ese momento específico de su historia. Mi querido Yayo, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, don Guillermo, yo creo que son días donde la sociedad dominicana tiene una oportunidad importante de abrazar con madurez un diálogo fundamental sobre el futuro de nuestro país, sobre el futuro de los hijos de nuestros hijos. Yo quisiera que con toda la humildad del mundo, con toda la prudencia del mundo, hablemos claramente y nos digamos los que tengamos que decirnos con respeto y en paz para que podamos sacar adelante este hermoso país. Y yo me siento muy optimista que con el corazón que Luis y muchos de los hombres y mujeres que lo acompañamos estamos haciendo esto. Yo estoy convencido de que con la venia de Dios vamos a salir bien. Y para mí es muy... Y a usted, don Guillermo, le mando un abrazo solidario, a usted y a toda su familia, sabiendo que atraviesan momentos importantes. Y quería decirse. Mi querido Yayo, contigo siempre tendremos muchas oportunidades para conversar frente al pueblo dominicano. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, el doctor Eduardo San Lobatón, director general de Aduanas y Puertos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección,